¿Lo primero que te conmueve así es historia argentina o flasheaste con No, algún primero otro? empecé con Egipto. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Egipto? de chico Es era espectacular Egipto. egiptólogo Además. era. Estaba entre veterinario y egiptólogo cuando tenía 9 años, ponele. Buenísimo. Porque era fanático de Daktari. La ¿Quién? serie Daktari, que era una serie de un médico veterinario en África. Ah, que era tenía literalmente un veterinario extraordinario. egiptólogo. Sí, sí, pero no, un poco más abajo, Claro. en Kenia. Y el tipo tenía un león visco y tenía la mona Judy, bueno, todo una cosa que era para mí era el ideal. Yo quería Esto es ser espectacular. Daktari. Yo quiero ser Daktari, claro. Y a la vez mi abuelo me regaló un libro de Egipto, empecé a flashear con Egipto y le decía a mis viejos que quería ser egiptólogo y mis viejos decían, mirá que es muy caro eso, va a ser difícil. Sí. Y ahí empecé después a enfilar más por el lado de la historia, a partir de un episodio muy absurdo que fue, mi viejo era muy amigo de un tipo muy copado de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Que lo sabía, era un tipo muy copado, era un demócrata que laburaba en la parte de cultura de la embajada. Y José McLaughlin, un tipo con el que me sigo escribiendo, un copado. Él me regaló Vida de Lincoln, ¿no? Mirá. De Sarmiento. Ah, sí, conozco. Sí. Sí. Alucinante. Alucinante. Y fue el primer libro de historia que leí, con el sello de cortesía de la embajada. Cortesía de la embajada de Estados Unidos. Buenísimo. Sí. Carpetazo total. Te invitó a la embajada. Absolutamente. Y me Librazo encantó, ese me Sarmiento encantó, de sí, Lincoln, me encantó. Y ahí empecé a interesarme lentamente, iba y venía, después me agarró de ser médico, ¿viste? Qué sé yo, idas y vueltas. Pero ahí me picó un poco el bichito de la historia, que ya venía con Egipto, que soñaba con encontrar la tumba de Cleopatra, que bueno, como todo el mundo, ¿no? Qué lindo Egipto. Qué lindo Egipto, Sí, qué loco sí. y qué mitología tan potente, ¿no? Sí, fascinante. Sí. ¿Cómo se llama el que? A mí hay uno de Egipto que me fascina. Amenofis. No, me sale Akenatón. Bueno, sí, es el que instauró el culto a Sí, Atón. Amenofis IV, que es Akenatón. Ah, claro. sí, Sí, perfecto. sí. El que agarra y flashea y dice, bueno, che, es el antecedente del cristianismo. ¡exacto! Claro. Es una locura total. El Sí. tipo agarra y dice, che, ¿vieron nuestro panteón politeísta? Bueno, se acabó. Tengo una nueva info. Atón. Hay Atón. un dios y Atón, ahora es así. que era Amón y Ra, todo junto, y hace una cosmovisión, claro, exactamente monoteísta, que arma un quilombo tal que se le acababa el negocio a los sacerdotes. Exacto. Le hace una revuelta y la termina pagando Tutankamón, ¿no? Que era, Exacto. y sí, ¿no? Es re interesante. Y la tenemos ahí como una curiosidad del Louvre, ¿viste? Egipto, Claro. pero es el antecedente de muchas cosas, ¿no? Sí, a mí de eso, bueno, a mí me fascinan las relaciones de poder, ¿no? Entonces, en esa historia lo que me vuelve completamente loco, además del pire del chabón, obviamente, Sí. agarrar y decir, che, ¿sabes que hablé con Dios y tengo una nueva? Impresionante. Además de eso, ¿De dónde lo sacó, no? es buenísimo, es Sí. buenísimo. Pero los que están al lado, o sea, los que están al lado dicen, no me la contés, que ahora, Claro. no, ¿qué pasa? Que ya no hay más, mucho. Sí. Eso y después la restauración, entre Claro. comillas, conservadora. Claro, del la anterior. restauración de la vuelta de los sacerdotes y del politeísmo, claro, completamente. Y aparte de ahí ya... Con el hijo, ¿entendés? Agarrás Sí, a sí. Tutankamón y tipo, bueno, vos Tutankamón. tenés que agarrar el legado de tu padre. que muy hacerlo probablemente lo mierda. hayan matado, ¿no? A los 18 años. Es muy probable que lo hayan asesinado. Y ahí termina la cuestión del monoteísmo egipcio. Bueno, vos flashaste con eso. Yo flasheé con Egipto en general, que me parece un mundo muy loco, como un antecedente de los griegos tremendo, porque Claro. ahí había mucha ida y vuelta con los griegos, ¿no? Que es la otra cultura que me parece fascinante y loquísima, ¿no? Donde los tipos vieron todo un poco. Pero porque aprovecharon también los saberes previos, ¿no? Fueron tipos lo suficientemente amplios y con una religión tan copada que no los limitaba, sino que les abría la cabeza, que les permitió aprovechar saberes previos o saberes contemporáneos alucinantes que los tipos veían. Y Esa religión griega, ¿no? Donde nadie te prohíbe nada, porque nadie, al contrario, el Zeus es lo más inmoral o amoral que se pueda creer, un tipo incestuoso, que mata a todo el mundo, que no le importa nada, ¿no? Y no hay ninguna regla moral en la religión griega que diga esto es lo correcto, ¿no? Es muy loca esa religión. Y ahí No es mito, leyenda, como dice Occidente o el catolicismo, es una religión. Que viste que fuera de la religión judío-cristiana todos son mitos y leyendas. claro. En la visión occidental. En realidad son religiones, como las religiones americanas, que son
alucinantes y complejas, ¿no? Ahí está la visión unívoca de que la única religión, la verdad, la religión del libro, la única religión, te lo dicen hoy. Sí, sí, está lo siguen claro. diciendo, ¿no? Los fieles y los infieles. Fíjate, qué interesante, ¿no? Y ahí y Universo Roma, ¿te gusta? Universo Roma es alucinante, porque ahí además hay una inteligencia que se va consolidando en la medida que los tipos se van dando cuenta de la importancia de una religión monoteísta para ya terminar de consolidar el poder con el cristianismo. Constantino. Decir que llega tarde, ¿no? Ya un poco entrando en la decadencia de Roma, pero el tipo se da cuenta de esta religión es extraordinaria. Un solo Dios. Funciona. Claro. Un tipo que determina, o el Papa, ¿no? Que da el imperium, que da el poder. O sea, impresionante. Bueno, a mí me vuelve loco de toda esa etapa. Para mí los romanos son medio los rednecks del mundo antiguo, ¿viste? Tiene una cosa muy de llegar, ver, vencer, conquistar, o sea, una cosa... Pero al mismo tiempo tiene como estos... O sea, nunca pudieron... figuras como Adriano, ¿viste? Sí, o sea, es un genio, ¿no? Esos tipos fascinados por lo helénico también, porque esos que saben... Bueno, yo soy un redneck total, soy un tejano con una escopeta, ¿viste? Pero es que donde los griegos están haciendo... O sea, ellos sabían que pero Adriano era un sabio, ¿no? Adriano era un sabio, un tipo que le encantaba la cultura, que tenía una sensibilidad particular, y básicamente rescata al mundo griego y lo hace propio de alguna manera, ¿no? Él se siente un griego de alguna manera. Cosa que ya la cultura romana estaba muy impregnada de lo griego, los maestros eran los griegos, la literatura griega la adaptaron y la usaron, la religión griega. Exacto. Pero ya ahí con Adriano hay un salto cualitativo muy interesante de un emperador intelectual, ¿no? Exacto. Comparado con las bestias que venían antes, Heliogábalo, Calígula, Nerón. No, estaban todos locos y vino de repente un poeta, un sensible. Poeta sensible, homosexual. Bueno. No, es una figura enloquecedora, es impresionante. Sí. Un homosexual asumido de alguna manera, cosa que no le pasaba a Calígula, ¿no? Que tenía sus grandes quilombos sexuales. Pero Adriano, las memorias de Adriano son de Jules Semar, una cosa. Y el prólogo de Cortázar, ¿no? Si algo faltaba. Sí. Otro planeta total. Altamente recomendable. Sí. Bueno, Calígula. Y a mí el tema del poder, como el tipo habla del poder, ¿no es cierto? Es alucinante. Bueno, es una gran cita de el expresidente Mauricio Macri en su último libro, que cita, a mí me conmovió particularmente porque es mi cita favorita del libro. O sea, Macri... Sí. El último libro de Macri lo prologa con mi cita favorita de Memorias de Adriano, que no me la acuerdo textual, pero es algo así como busqué el poder solo en la medida en que me favorecía mi propia libertad, como una idea que en última instancia lo que vamos a querer es libertad, y cuando citó Macri dije, la concha de eso. No, claro, de manera de profanar, ¿no? No, pero en algún punto digo, bueno, quizás puedes terminar o sea, quizás lo motiva lo mismo, qué sé yo. No creo, eso. no creo. Y después vos mencionabas a Calígula. Calígula es el que nombra a su caballo. A su caballo senador. Sí, que... Estás de la cabeza, es una locura. Sí, a la vez era un acto de cierta provocación revulsiva interesante, ¿no? Hay una corriente histórica que reivindica a Calígula en ese sentido, ¿no? ¿Cómo? Como un gobernante popular que se burló del Senado, que se burló del poder. Medio Nerón, digamos. Sí, pero más profundo, porque el tipo fue a fondo contra ese poder, ¿no? En su locura. Pero, por ejemplo, convirtió al Senado en un prostíbulo en un momento dado. ¿En serio? Sí. Vendía a las mujeres de los senadores, las prostituía, y él nombró a su caballo efectivamente senador, ¿no? Y lo hace, lo lleva al Senado. O sea, lo lleva a una porque el senador tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Que se gane el pienso. Claro. Se gane el pasto. Mira, no sabía que hay como una interpretación de eso. Como... Sí, hay algunos, siempre hay cosas, ¿no? Pero como ese lado populista, ponele, de Calígula, ¿no? Todos los tipos estos tenían un grado de populismo, o sea, les importaba mucho el pan y circo, ¿no? Era muy importante para ellos el favor de Roma, porque era una sociedad muy concentrada, muy, muy potente, siempre al borde de estallar. No te olvides que habían tenido la revuelta de Espartaco, ¿no? Habían tenido varios quilombos sociales importantes, ¿no? Así que trataban de cuidar la buena imagen, digamos. Sí.
y después mutan. Está siempre esto de la incorporación cultural, ¿viste? Bueno, como una cosa que Alejandro, vos decías, con Oriente, con... sí, o sea, es muy interesante esto de que los tipos eran opresores, pero a la vez respetaban mucho eso. la cultura local. Vos El caso conquistaban e de Palestina, incorporaban. el caso de Palestina, ¿no? Donde respetan el poder local del Sanedrín, respetan absolutamente la religión judía, ¿no? No se meten con eso para nada. Como no se meten casi con ninguna religión en el extensísimo imperio que crearon, ¿no? Sí, salvo que les toque el culo, como que dicen, vos Sí, crees lo que se te cante el claro, orto. bueno, el caso de Cristo. Exacto. El caso de Jesús fue un caso que ya venía complicado porque Cristo tenía vínculo con los celotes, que eran como los revolucionarios de la época, ¿no? Dentro de las facciones palestinas rebeldes eran los que estaban por la lucha armada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya era otra cosa. ¿Qué pensás de eso de Jesús, figura histórica? A mí me fascina y a la vez me siento muy decepcionado ante la tan poca documentación que tenemos al respecto, ¿no? Muy poco. Hay pocas menciones, tenés que recurrir a los evangelios que son tardíos, de gente que no lo conoció prácticamente, ¿no? Y son textos sagrados o que hablan de milagros, otro tipo de cosas, pero lo que se conoce del Jesús histórico es poco en términos históricos. Se sabe que evidentemente causó una gran conmoción y que termina como termina, ¿no? Pero no mucho más. Hay grandes baches ahí. Hay un libro increíble de Hegel sobre Jesús. ¿De Hegel? No sabía. Y uno de Sarmiento también, que lo tenés que leer. ¿El de Vida de Sarmiento? Jesús de Sarmiento tremenda. Muy basado en Hegel, ¿no? Donde el tipo trata de darle un contexto histórico al Jesús religioso, ¿no? Un masón como Sarmiento, ¿no? Así que a mí me parece fascinante la figura, o sea, de lo que provocó, ¿no? Y después, bueno, lo que vino después fue bastante complejo, ¿no? De la utilización de la figura para algo que creo que era todo lo contrario de lo que él quería. O sea, un imperio basado en la religión, el tema de la persecución de la mujer, todo lo que él no hizo en vida, ¿no? Era un tipo de incorporar a la mujer muy fuertemente a su movimiento, ¿no? Así que me parece una figura sumamente interesante. ¿Hay algo de... ¿Sentís una contradicción entre la profundidad en el conocimiento y quizás creer? Porque, ¿sabes qué me surgía? Vos como historiador, como apasionado de la historia, como lo que sea, ¿es compatible eso? ¿Es compatible el abordaje científico, el rigor? Yo te escucho hablar, viste, de no, bueno, los documentos, cómo accedo a eso, y hasta dónde eso, en tanto narrativa, impide el mito, impide la fe. No, va por dos lados distintos. La gente que tiene fe no necesita pruebas, digamos. Va por otro lado. Yo creo que el tipo que es religioso no necesita que le muestren el documento donde Jesús hizo tal o cual cosa, ¿no? Y la historia tiene la obligación, la arqueología, de demostrar si eso fue así o no. Son dos lados diferentes, ¿no? Por ejemplo, la historia no se mete con los milagros, qué sé yo, que ya son cuestiones de fe. No se trata de probar si Jesús caminó sobre el agua o si resucitó a Lázaro, ponele, sino qué hizo, cuáles eran sus vínculos políticos, qué se puede encontrar en los manuscritos del Mar Muerto, todo ese tipo de cosas que son parte de la documentación, la tumba o no tumba de Jesús, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y vos creés? O sea, ¿en algo? No, la verdad que no. ¿No? No. Tengo como fantasías. Viste que uno tiene algo adentro medio espiritual que no sabría ponerle nombre, ¿no? ¿Y que en lo tuyo qué es ese algo? Como un azar, como una, no sé, cosas raras que no te las podría definir, pero no es una creencia en una religión institucional y en ningún personaje así. Me encanta lo espiritual, me parece interesante el budismo, ¿Sí? cosas, sí, me parecen interpretaciones de la realidad interesantes y que a mucha gente le sirve para mucho, ¿no? Le ayuda mucho. No estoy en contra en absoluto, no me molesta y en cierta forma a alguna gente le envidio la fe, ¿no? Esa fe tan potente que tiene. ¿Que sentís que sería más fácil, quizás? Sí, probablemente. En momentos difíciles que uno pasa, quizás si tenés esa fe te ayuda más, qué sé yo, probablemente, ¿no? Pero no tengo una fe así
en ese sentido. Pero cuando decís yo creo en lo espiritual, usaste la No, palabra. no es que crea, respeto mucho lo espiritual y me interesa mucho lo espiritual. ¿Te interesa? Sí, me interesa ¿Y muchísimo. desde qué lugar te interesa entonces? ¿De ver Sí, qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? Por supuesto, obviamente. ¿Qué puede haber? ¿Qué hay? ¿Qué cosa rara da vuelta por ahí? ¿No? ¿Qué sé yo? Leí mucho Krishnamurti en un momento de mi vida. ¿Qué es? No conozco. Krishnamurti es un pensador que viene del budismo, pero que hizo toda una interpretación un poco más cercana a lo que podría ser Occidente, ¿no? O invitando a Occidente a acercarse más a lo espiritual de la India y ese mundo tan extraño para nosotros, ¿no? Fue un tipo que tuvo mucho éxito en los 70, ¿no? Un poco en el momento de la crisis de las ideas. Mirá. Y una vuelta al individuo yo creo que se da entre los 70, 80, 90. Fue un tipo muy leído en ese momento, ¿no? Pero bueno, no terminó de convencerme de todas No te maneras. cerró del todo. Bueno, Cerró del todo. Buda en tanto figura histórica también es muy loco. O sea, en Sí. teoría es la historia de un príncipe que abandona todo lo que es. Exactamente. Es medio la película esta, se me fue el nombre ahora, de Into the Wild, del hippie este que se va al descampado en realidad. Claro. O sea, pero Sí, sí, hay sí. algo de abandono esto, abandono mi propio deseo y si Exacto. cancelo el deseo, cancelo el sufrimiento. Exactamente, esa es la clave del budismo, que cancelar el deseo para cancelar el sufrimiento. Y vos hay algo Y ahí la que cosa de decís, vivir en vivir el presente, ¿no? La idea de que tenemos muy occidental de estar siempre pensando en el después o en el pasado. Ellos hablan de un presente permanente, ¿no? Present continuous. Claro. Como es ahora, qué sé yo, ¿no? Ahora, no estés jodiendo con qué va a pasar. O sea, acá estamos charlando en este momento, disfrutemos esta charla, ¿no? Si cuando salgo me tomo un colectivo o qué va a pasar después. Bueno, a eso le ves una utilización práctica muy Yo concreta. le veo una utilización práctica porque yo hago yoga, me gusta el yoga. Ah, mira. Sí, y es una cosa que te insisten mucho de estar en ese momento. Que ante la existencia, yo le pregunté a la profesora, me dice, bueno, pues todo el mundo no termina de estar acá, está en otro lado, ¿no? Está pensando en después, antes, qué dejó, de dónde viene. Entonces, en la medida que vos en ese momento, por lo menos durante la práctica de yoga, puedas estar ahí y ahí nada más, es otra cosa, ¿no? Que es una dificultad que tenemos los occidentales. Estamos siempre determinados por el pasado y por el futuro, ¿no? Eso es muy occidental, Muy decís. occidental, sí. Sí, los de la India no tienen ese mambo, están como... También ahí hay una resignación que a mí no me gusta, ¿no? No compro eso, ¿no? Claro, Era ahí la que te tocó, bueno, jodete, no, yo no es me que gusta. yo el límite que le veo a esos universos de ideas, no sé si es el límite, el problema es que así como hay cosas que vos incorporás y decís que útil, en Sí. otro lado veo, che, ¿qué ideología conveniente para la resignación? Absolutamente. O sea, es como un paquete hecho a medida Ni hablar. del status quo. Sí, por eso los británicos nunca se metieron con eso, porque a los tipos les venía bárbaro, era la aceptación de lo dado. Mirá, claro, o sea, en perspectiva colonial le dijeron sus creencias y dijeron, ah, están buenísimas. Está buenísima, está bien, sí, no hay problema. Sigan en esa. Está todo bien, sí, claro. Claro. Bueno, como le convenía a Roma la religión judía, que no cuestionaba demasiado, ¿no? Lo que estaba pasando. O sea, a la medida que los dejen hacer lo que estaban haciendo, no había un levantémonos contra Roma. Eso no existió. Entonces los tipos no solo que la permitían, sino que la fomentaban. Eso es lo que no me gusta del mundo hindú, ponele, ¿no? Claro. ¿Cómo compatibilizás eso con, che, sí. solo me están cagando acá? ¿entendés? Claro, sí. Sí, esa idea de la aceptación de lo dado, ¿no? Es lo que me toca. Que es evidentemente muy complejo. Sí, supongo que es cuestiones de equilibrios como en la gran mayoría de las cosas, ¿no? Sí, por eso, una cosa que a uno le interesa, otra cosa que uno adhiera. Claro, A ahí mí está. me interesa la masonería, pero no tengo nada que ver con la masonería, qué sé yo. Por ejemplo, quiero decir, ¿no? Sí. A decir algo, en el sentido de que es un interés por algo y cuánto te involucras en eso, ¿no? Uy. ¿Quién acaba de terminar un corte del método? Vos, lo sé muy bien. ¿Lo disfrutaste? ¿Sabes qué disfrutaríamos nosotros? Que te suscribas a este canal. ¿Por qué todavía no te has suscrito? O sea, ¿qué más tiene que darte el método? ¿Por qué no nos das nada?